El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este encuentro que tiene Pedro con el Señor se convierte en un alivio y en un descanso muy grande para él. Los tres verbos que utiliza Jesús, dos para preguntarle, basándose en el agapás, un amor de igualdad a él, y luego el último verbo, que es un amor ya de sencillez, es el amor humano, el filio, describen claramente en esta escena lo que Jesús, el propósito que Jesús tiene con Pedro. Y es que a Pedro no le debe importar qué piensen los demás de él. De hecho, se lo lleva aparte, lo separa de los otros discípulos, hasta de Juan. El seguimiento de Pedro al Señor no puede estar condicionado por lo que piensen, digan, juzguen, piensen los demás de él. Lo importante es lo que Pedro tiene en su corazón, y a eso Cristo lo está llevando. Dime si tú me amas de corazón. Y por eso Pedro se entristece en la tercera pregunta, porque le dice: Señor, eso lo sabes desde siempre. Tú conoces mi corazón desde siempre, aunque he tenido imperfecciones, aunque he tenido deficiencias, aunque he fallado, tú has conocido mi amor. Pedro tiene una característica muy linda, y es que Pedro es un hombre libre y es auténtico. Pedro no es de máscaras. Pedro no vive para mostrarse con una apariencia diferente de los demás. Pedro es el que es, y siempre ha sido el que es. Así torpemente meta las patas, así de manera vehemente resulte siendo imprudente, pero es el mismo. Y Cristo se lo lleva aparte porque le está haciendo saber también: eso es lo que me atrae de ti, que tú eres un hombre auténtico, transparente, que cuando estaba allá, después de que el Señor le dijo que sobre esa roca fundamentaría su iglesia, el Pedro, así como es,
sale como es porque no es de máscaras delante de todo el mundo. Y dice el Señor que va para Jerusalén, y eso que ni te suceda, Señor. Y mete las 4. Apártate de mí porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Es el Pedro que no tiene miedo, no es de las máscaras, no vive para agradar a nadie. Su corazón en el fondo siempre ha sido del Señor y el impulso de su corazón siempre ha sido una sinceridad limpia. Esa es la autenticidad del apóstol Pedro. Y eso precisamente, ese proceso lo lleva a tener este regalo con el Señor de la confirmación del amor que Cristo tiene por él. No hay nada más terrible en la vida que vivir nuestra vida cristiana, todos desde la vocación a la que estamos llamados, sea la vida laical, sea la vida religiosa o sea la vida sacerdotal, una vida cristiana de máscaras, de maquillaje para los demás, no para el Señor. Y a pesar de que Pedro se la embarra, es un hombre que ha vivido para el Señor. Es un hombre que tiene un deseo y un propósito limpio en su corazón, a pesar de sus caídas. Por eso llega a una contrición perfecta del corazón. Porque desde que empezó a seguir a Jesús, Jesús es el motivo de su corazón. Con las malas interpretaciones que él hace del seguimiento, porque cree que el seguimiento del Señor va a ser algo revolucionario aquí en la tierra, pero para él no hay nada más importante que el Señor. Y por eso el Señor vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, te quiero. Es decir, yo por ti, tú has conocido mi corazón y sabes que desde el principio quise ser tuyo. Que lo entendí mal, lo interpreté mal y por eso caí. Y por eso te negué, eso es cierto, por una interpretación mala, pero mi corazón es tuyo, Señor. Yo no tengo otra finalidad y otro propósito que tú. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Tú siempre lo has sabido. Tú siempre has sabido que en mi corazón no hay ningún otro interés. Y luego viene esa tercera pregunta del Señor. Ya no le dice, porque Cristo le está preguntando si lo ama con un amor igual al de Él. ¿Me quieres con ese amor sencillo que siempre me has querido amar? Sí, Señor. Así te quiero. Y por eso el Señor le dice: apacienta mis ovejas, te necesito. Me sirves. Eres de gran utilidad para mí, Pedro. Ese es el amor sincero que yo tengo por ti. El salmista, en medio de la alegría, porque sabe de esta relación íntima con el Señor y que la vida de fe se construye, es de una relación íntima con Él, no de otra cosa. A nosotros, ¿qué nos debe importar lo que piensen, digan acerca de nuestra vida cristiana, si al fin de cuentas el único que conoce las intenciones más profundas del corazón es el Señor? A nosotros, ¿qué nos debe importar? ¿Qué nos debe importar de que digan si estamos siendo o no cristianos? En el caso de los sacerdotes, si somos o no auténticos sacerdotes, si hacemos o no hacemos las cosas bien, o de la vida religiosa, si las hacemos bien o no. ¿Qué nos debe importar eso? Al fin de cuentas, el único juicio puro está reservado para el Señor. Si una persona es buena esposa o no es buena esposa, lo está haciendo bien como esposa o como esposo, o como hijo o como hija, o como laico, ¿qué nos debe importar? Nosotros no podemos vivir de las apariencias para la aceptación mundana. Y eso es un error en la vida cristiana, porque eso sí nos aparta del Señor. Pedro es un hombre auténtico y libre
porque no vive, ni trabaja, ni hace las cosas para la aceptación humana. Ese es Pablo. ¿Qué le importa ahora lo que juzguen sus hermanos judíos de él? ¿Qué le importa lo que piense un tribunal romano sobre él? Él tiene un interés. Y su único interés es el Señor. Él tiene un fin y su único fin es el Señor. ¿Qué nos debe importar? Nos debe importar un comino lo que piensen de nuestra vida cristiana, de nuestro seguimiento al Señor, un comino y ni siquiera un comino. Lo que nos debe importar es que el Señor conozca cómo está nuestro corazón hacia Él. Eso es lo que nos debe importar. Y una conciencia así es una conciencia que termina siendo libre. Por eso dice San Juan, el Señor es superior a nuestra conciencia. Pero para el que no vive de cara al Señor, la conciencia se le convierte en un enemigo y en un tormento. Para el que no vive de cara al Señor, lo que piensen los demás se le convierte en el elemento fundamental del seguimiento cristiano. Y eso es muy terrible porque ese es un esclavo. Esclavo de lo que piensen, digan los demás, ese pobre o esa pobre no es libre. Se atormenta la vida y se la atormenta a los demás también, porque vive no para el Señor, sino para los demás. Estos días tuve una experiencia muy impactante. Dios sabe cómo le enseña a uno de la forma más sencilla. Yo siempre había pasado por alto un versículo del Evangelio porque no lo entendía, entonces prefería pasarlo por alto. Y no veía como una posibilidad de poderlo comprender, entonces más bien preferí pasarlo por alto. Esos prejuicios superficiales que a veces uno tiene dentro de sus imperfecciones. Y entonces alguien me dice, padre, me pidió una cita, un hombre con un corazón muy noble, sencillo, y me dice, padre, vengo para que por estas cuestiones las traía anotaditas y al final le tengo 3 preguntas bíblicas. ¿Sí? Y yo le dije, pues al final, bueno, miramos a ver si de pronto, si puedo, te las respondo. Y si no, pues bueno, miramos, el Señor te ayudará o me ayudará, sí. Pero no todo se lo sabe uno, ¿sí? Y entonces me la lanza. Yo no pensé que iba a ser esa. Es en el capítulo 21 de San Juan, cuando dice que estaban pescando, no pescaron nada, y el Señor se les apareció a orillas del lago Tiberíades, y Juan lo reconoce y dice, es el Señor. Y dice que Pedro yo leí el versículo y decía, Pedro estaba desnudo, inmediatamente se puso la ropa y se tiró al mar. Esa partecita, padre, no la entiendo. Dice que Pedro estaba desnudo. Dije, pues yo tampoco, sí. Y esta es una pregunta que yo me he hecho, pero vamos a mirar. Y le dije, pues aquí tenemos el catecismo. Entonces le mostré el índice de textos, porque ahí uno puede buscar según los textos. Entonces me fui al índice a ver si estaba un comentario del catecismo acerca de ese versículo, y era el único que había, y estaba, ¿sí? Y entonces llegué, me remitió a un numeral y comienza a hablar bellamente de la ternura que produce en el corazón las apariciones de Jesús resucitado en los discípulos, de la dignidad del Señor, tan grande de su gloria, y del querer reverenciar esa dignidad de todos los que viven el efecto de esa aparición. Entonces, ante la dignidad de la grandeza del Señor resucitado, Pedro lo que hace es vestirse debidamente, ponerse en una actitud de vida ante el Señor. Pedro no tiene problemas en reconocer la grandeza del Señor, y es delicado, y es tierno. De hecho, en griego ya después me fui a buscar, y claro, dice, es un reconocimiento de honor, de dignidad, ¿sí? Más que el que estuviera desnudo, no, es que Pedro ama al Señor.
Es que Pedro lo quiere de verdad. Y Pedro no escatima ningún gesto, signo ante la grandeza del Señor. En cambio, los fariseos, ¿por qué llevaron a Pablo al tribunal? Porque son unos legalistas, porque son superficiales, porque ellos no aman de corazón, solamente se detienen a juzgar las apariencias y constituyen la vida de fe en lo externo. Esa es la pobreza de fe que viven los fariseos. Alguien tiene que hacer muchas cosas externas acomodadas al criterio del consenso judío para que pueda ser aceptado. ¿Cuántas veces caemos en esta tentación? Si una persona hace externamente en la vida cristiana lo que se ajusta a nuestros criterios pobres y mezquinos, ese es un verdadero cristiano. ¿Y para qué? Para condenar, porque utilizamos eso como una justificación para condenar a los demás, para juzgar a los demás. Y esas personas son las que más critican y las que más condenan. Padre, es que juzgar es muy malo, pero sí juzgan, pero sí condenan. ¿Por qué? Porque se sienten sin que nadie los esté juzgando. Se sienten juzgadas, pero el problema no es que alguien los esté juzgando. El problema es la enfermedad de su propia conciencia y se sienten amenazados por todo el mundo. Y eso es lo que pasa con los fariseos. Todo el mundo se convierte en un problema para ellos. Y simplemente porque Pablo está viviendo una vida con su conducta de cara al Señor, se convierte en un problema para ellos. Y se creen juzgados, sin que Pablo los esté juzgando. Se sienten juzgados por el apóstol. Sus actitudes, sus comportamientos ya se convierte en un señalamiento para su conciencia. Pero no es que el apóstol Pablo esté empeñado en eso. Su empeño es Cristo. Su objetivo es el Señor. Pero como su objetivo es el Señor, su conducta se convierte en un problema que desenmascara la perversidad de muchos corazones. Y así nos pasa constantemente en la vida cotidiana. La conducta de otros se convierte en un juicio para nosotros, sin que nos estén juzgando, pero nos sentimos amenazados por todo el mundo. ¿Por qué? Por la mediocridad en la que vivimos, por la falta de un amor sincero al Señor. Porque es que el que está buscando al Señor ni siquiera está mirando a ver qué hace el otro que no hace, ni se da cuenta, ni está pendiente. El que no está buscando al Señor está en todo lado. Y el diablo es feliz haciéndole creer, ¿sí?, que es que le dio una mirada sobrenatural sobre las cosas. No es sobrenatural, tiene una enfermedad, tiene un vicio, y ese vicio le puede, y tiene que estarse dando cuenta de todo, y tiene que estar sabiendo todo, y eso mata el amor del Señor, eso mata el espíritu, y eso termina muy mal. A nosotros solo nos debe interesar, importar solo, nada más lo que piense el Señor de mí. Y por eso debemos vivir para el Señor. Para el Señor. A ninguno nos debe importar, mientras estemos viviendo de cara al Señor, lo que piensen o digan. Y si piensen y dicen, hay que escuchar con sencillez. Y con esa misma sencillez hay que ir a hablar con el Señor de esas cosas. Señor, mira, piensan esto de mí, dicen esto de mí. ¿Es cierto o no? ¿Tú qué dices? Porque tú eres la verdad. Dímelo tú. Y muy bien lo sabrá hacer el Señor. Esa es la actitud de Pedro, un hombre libre.
A mí me encantó mucho una expresión que escuché del Papa Francisco. Creo que yo ya lo he dicho en algunas ocasiones, vuelvo y lo repito, no importa, que decía Monseñor Mauricio, es un nuncio colombiano, ¿sí?, en una entrevista, que el Papa, de las cosas que más le impactaron del Papa Francisco, porque él era el que le ayudaba a organizar sus viajes en algún tiempo, de estar tan cerca de él, era que era un hombre muy libre. Y que era libre porque era auténtico. Y eso me impactó mucho porque a mí me ha impactado demasiado la forma libre en la que opera el Papa Francisco. De hecho, yo lo he escuchado en entrevistas y eso me da risa, sí. Pues me da como un buen humor, sí, porque él dice a las risas, dice, yo digo lo que siento. Y él es muy consciente, no quiere decir que todo lo que sienta él sea verdad, y él lo sabe, pero lo dice. Esa es una actitud propia de los niños, que son muy auténticos. Ellos no viven, a mí me encanta, yo soy feliz cuando traen los niños a misa, y eso corren, revuelan, eso a mí me provoca en medio de la Eucaristía una alegría inmensa. Y eso es autenticidad. Un día estaba celebrando una misa por allá en otro departamento, y entonces tenían unos niños, y la mamá empezó la misa, y era como si a esos niños les hubieran puesto no sé qué batería, ¿sí?, a soltársele la mamá, y se le lograron soltar. Y ella, por no quedar mal, seguramente, pienso yo, no, para no salir corriendo ahí, los dejó, pero la pobre mamá estaba sufriendo, sufren mucho. Y yo pensaba dentro de mí, yo, si supieran que hay que dejarlos. Y entonces detrás de mí corrían, iban y venían para allá, y eso, entre más avanzaba la Eucaristía, más. Empiezo la homilía y eso más, eso es como si lo... Y yo por dentro pensaba, esta seguramente es una forma que ellos tienen de expresar la alegría del momento. Están felices en la misa, pues son niños, ¿sí? Seguramente hay que dejarlos, ¿sí? Y entonces llegó un momento en que la mamá se para y lo agarra, y yo les dije, miren, dejen esos niños, déjenlos. Ellos pueden ser más conscientes incluso que nosotros de lo que están viviendo acá. Y nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces ella ya con pena los dejó y comienza. Viene el momento del ofertorio y más. Eso corrían los dos, el niño y una niña, por ahí de 3 añitos o menos. Y corra. Y yo celebrando la Eucaristía. Para mí eso se estaba convirtiendo como en un estímulo. Yo no sé por qué, pero me estimulaba para celebrar la Eucaristía, ¿sí? Vino el momento de la consagración, se calmaron un poquito, se quedaron quietos. Y después pasa la consagración y otra vez. Pero un momento muy lindo que fue el momento de la comunión. Yo lo he visto acá. Y los que han estado en la misa con los niños lo saben, que no es exageración. Vino el momento de la comunión y los dos se pararon a ambos lados a mirar a cada persona que venía a comulgar. Y miraban, ni siquiera hablaban, solo miraban. Entonces la mamá lo fue a agarrar de la mano y le dije, ¿no te das cuenta que ellos están admirados de lo que está pasando? Déjalos. Entonces el niño le arrebató la mano y no le obedeció y se quedó ahí con todo derecho. Es que él está viendo lo más sublime. Es Cristo Eucaristía. Es lo más importante. Y entonces me miraba así como que le diera la comunión. Entonces dije, no te puedo dar porque tú no has hecho la primera comunión. Y entonces me sonrió y siguió ahí parado mirando. Y la otra también, ahí paradita miraba hasta que terminé de dar la comunión. ¿Cuántos de nosotros nos admiramos y nos sorprendemos cuando comulgamos? ¿Cuántas comuniones hemos recibido mecánicamente? Sin darnos cuenta a quién estamos tocando. Y yo aquí, y los que han estado en misas acá, saben cuando han venido esos niños, no todos, pero hay varios que llegan al momento de la comunión y ahí se paran a mirar. Y a mí eso me admira mientras
Muchas veces no quisiera darme cuenta, me doy cuenta de la superficialidad de tantos para comulgar, de la frialdad con el Señor, del hielo tan terrible en los corazones a la hora de relacionarnos con la Eucaristía. ¿Cuánto tenemos que llegar nosotros a esa actitud de admiración y de reconocimiento con el Señor? Pero un corazón pobre no es capaz de llegar a eso. Un corazón que es duro con sus hermanos, que a toda hora está señalando, juzgando, criticando interiormente, murmurando interiormente, no es capaz de llegar a eso. Un corazón que está malinterpretando, incomprendiendo todo. Un corazón que se da las largas para calificar y condenar al otro y declarar lo bueno como malo y lo malo como bueno. En ese corazón se enfría el amor. Pedro es auténtico, es libre, porque tiene un corazón puro en el fondo. Pero ¿cuántas veces dentro de nuestra vida cristiana condenamos a la gente sin saber lo que cada persona está viviendo, sin saber sus situaciones? ¿Cuántas veces las calificamos a nuestra manera por nuestros criterios mezquinos y pobres, como hacen los fariseos con Pedro, con Pablo? Y no sabemos la situación de cada persona. Yo como sacerdote he sido testigo de eso. ¿Cómo se atreven a juzgar a una persona así si supieran la realidad de esta persona? Yo como sacerdote la sé. Tanto le tenemos que dar cuentas al Señor de eso. Porque juzgamos por las apariencias. ¿Y quién conoce verdaderamente el corazón? Solo el Señor. Y eso se lo reservó solamente para Él. Pedro, el Señor salva a Pedro, porque quizás los prejuicios temerarios de algunos pudieron haberlo llevado al infierno. Y uno a través de un juicio temerario puede conducir a una persona al mal y al pecado, por falta de comprensión. Porque al fin de cuentas el único que conoce la integridad de la persona y lo que hay en el corazón de cada persona es el Señor. Mucho cuidado con las apariencias, con los juicios de apariencia, porque por ahí anda el diablo. Y quien se atreve a hacer juicios así es porque se cree demasiado santo y perfecto. Porque ya llegó en esta tierra, llegó al nivel de gloria más alto, de santidad. Y por eso tenemos que mirar de cara al Señor, solo a Él. Y solo los que estén mirando al Señor, solo los que estén viviendo de cara a Él, solo los que lo estén buscando de corazón, podrán experimentar la salvación en su corazón. Como Pedro lo pudo experimentar. Señor, y a ese que viene atrás, si lo dejo hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Se lo dice el Señor, tú sígueme. Aquí nuestra tarea hoy es mirar al Señor. A nosotros no nos debe importar más nada. Más nada. Lo único que nos pide el Padre, lo único. El Padre no nos pide más nada. El Padre nos dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Escúchenlo. Y ya. El Padre no nos está diciendo, fíjese del criterio de esto, de este otro. No. Eso no es un mandamiento del que está en el Evangelio. Jamás. Es mi Hijo amado en Él, y eso lo aprendió Pedro. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te quiero. Por eso los santos llegaron a esa libertad. Al fin de cuentas, los santos llegaron a sentirse libres con el amor del Señor. Eso es suficiente. De resto, nada más. Vivamos de cara al Señor. Es lo único que a nosotros nos debe importar, lo que nos debe mover la vida. Quien ha llegado a esa experiencia, llegará a la libertad del amor. No caigamos en la trampa que se está cayendo hoy dentro de la iglesia. Decía el Papa Benedicto XVI que aquellas palabras
del libro de los Gálatas le parecían una exageración interpretativa, cuando San Pablo dice a los Gálatas, se devoran como fieras. No os devoréis como fieras. Y a veces dentro de la iglesia tendemos a ser así. Tenemos más atención para mirar el comportamiento y las actitudes de los demás que para mirar al Señor. Si a este hicieron o no hicieron, o con este, que mirar al Señor. Como si ese fuera el llamado fundamental de la vida cristiana. El llamado fundamental de la vida cristiana se llama Cristo. Es el único que nos justifica. Nada más. No hay nadie más que nos justifique en esta tierra, no existe. Es que la mayoría, yo tengo que comportarme bien para que la mayoría piense bien de mí. Olvídese, no es la mayoría que te va a justificar. Es Cristo el único que justifica. Es que la mayoría dijo que yo no era un verdadero seguidor de Cristo. ¿Y eso qué? No es la mayoría la que lo dice. Es Cristo el que lo dice. La mayoría dijo allá en el Calvario que ese hombre que estaba ahí a la derecha de Cristo era un malhechor. Y lo único que merecía era el castigo. Y Cristo dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y quién le contradice eso al Señor? ¿Quién se lo puede contrariar? Pedro, sígueme. No caigamos en esa trampa, porque nos devora el demonio y devoramos a los demás. Nuestro único interés es Jesús y nada más que Jesús. Y por eso el Señor se lleva a Pedro aparte, y nuestra única tarea en la iglesia es irnos aparte con el Señor. Que el amor a los demás es de Cristo y brotará de Él. Nosotros no tendremos que hacer el más mínimo esfuerzo. El verdadero amor al prójimo se dará cuando nosotros les demos a Cristo y les mostremos con nuestro testimonio que solamente Cristo es la salvación. Ese es el verdadero acto de caridad y de amor por el otro. Enseñarle y mostrarle que solamente Jesús justifica. De resto, todo es falacia. Porque no hay auténtico amor por el otro que mostrarle al Señor. Porque es el único que da la vida. La fuerza de la vida es el Señor, nadie más. Empañar la caridad de otras cosas arbitrarias y caricaturescas y legendarias y mitológicas es dañar al prójimo. Ser claro con el prójimo y decirle, Cristo te salva, Cristo te ama, tú eres lo más importante para Cristo, síguelo a Él, búscalo a Él. Es hacer el acto de caridad más grande por el prójimo. Porque si consideramos que Jesús es el mayor tesoro, si consideramos que Jesús es el mayor regalo, si verdaderamente consideramos que el amor más grande es el Señor, porque quien no lo considere así, pues tendrá que ir a dar otras cosas. Solo el Señor y nada más que el Señor. Y la libertad nos la da el mismo Evangelio. No nos dejemos engañar. No nos dejemos pervertir. Solo el Señor, el único que nos da la libertad. Y decía lo del Papa Francisco porque se ve que tiene esa libertad interior. Solo le importa lo que el Señor piense de él. Y se aferra a él. En un momento donde unos dicen una cosa de él, otros otra. Le importa solo el Señor. ¿Cuántos dentro de la iglesia ya se tomaron la tarea de ser condenadores? Y esos no resisten la más mínima corrección. Pero son perfectos. Como son perfectos, nadie les puede decir nada. Son perfectos. Son perfectos. Y por eso pueden condenar y juzgar.
y etiquetar. Por eso tienen la autoridad, porque son perfectos. Solo uno es perfecto. Es el Señor. Nadie más. Solo el Señor. Y es lo único que todos necesitamos, al Señor. Y todos, absolutamente todos en la faz de la tierra, todos tenemos la maravillosa oportunidad de encontrarlo a Él, de encontrarnos con Él, de seguirlo a Él, todos sin excepción alguna. Y todos en la tierra, todos, absolutamente todos estamos posibilitados, capacitados para descubrir al Señor. No hay ninguno que no esté capacitado y que no esté posibilitado. Todos, sin excepción alguna. Y todos en la faz de la tierra estamos capacitados y posibilitados, todos, absolutamente todos, de llegar a la santidad. Porque la santidad la da el Señor. Y todo el que le crea y lo siga y camine hacia Él y haga lo que Él diga, todos, todo el que haga eso quedará en la libertad de los hijos de Dios. Por eso no nos dejemos arrebatar este gran tesoro del Señor, que es nuestra gran alegría. En la Eucaristía se entrega por amor a cada uno de nosotros y nuestro único empeño debe ser el Señor y nada más que el Señor. Que la Virgen, que tuvo esta libertad para elegirlo a Él, para describir cómo el Señor derribaba del trono a los poderosos y enaltecía a los humildes, cómo enriquecía a los pobres y empobrecía a los ricos. Ella, que vio todo eso y nos lo enseñó, nos ayude a elegir solamente al Señor. Que San José, que vivió solo para esto, nos ayude para que nosotros tengamos la osadía y la valentía de determinarnos solamente por el Señor, la alegría de nuestra existencia, el gozo de nuestra vida, la plenitud de nuestro seguimiento, solo Cristo y nada más que Cristo, el único incentivo del amor que vale en el corazón, solamente el Señor. Dios te salve María,